casa es un lugar de oración. Somos CENTI, Centro Internacional de Teoterapia Integral. Una cordial bienvenida para todas las personas que se están conectando a este canal en estos momentos. Me es muy grato poder contar con cada uno de ustedes y juntos seguir en este estudio de la Palabra de Dios, donde usted se ha dispuesto para aprender cada vez más de ella. Tal como Dios le reveló a Faraón a través de sus sueños, después de los 7 años de abundancia vino la escasez. Pero gracias a la buena administración de José, Egipto estaba preparado para enfrentarlo. Hoy estaremos hablando sobre qué hacer en tiempo de escasez. Y vemos que no solo en Egipto hubo hambre, sino en toda la región, incluyendo Canaán. Gente de todos lados llegaron a Egipto en busca de alimentos, entre ellos la familia de Jacob. Y empieza a hacerse realidad de forma detallada el plan de Dios de utilizar a José para preservar a la raza humana durante el periodo de hambre. Vimos por todo lo que pasó José en la cárcel. Pensemos por un momento si a nosotros nos hubiera tocado vivir esos acontecimientos, ¿cómo hubiéramos reaccionado? ¿Seguiríamos confiando en Dios y estaría nuestra fe optimista y entusiasta? Difícil de responder, ¿cierto? Vemos ahora que José se encontraba en una posición excepcional y única. El hambre estaba invadiendo el Medio Oriente y los pueblos se dirigían a Egipto para buscar grano. Podríamos adivinar quiénes iban a ir allí en busca de ayuda. Vemos entonces que el hambre obligó a Jacob a enviar a sus 10 hijos a Egipto para comprar alimento. Y lo leeremos en el capítulo 42 del libro de Génesis. Y quiero que ustedes vayan a sus Biblias allí y que la puedan abrir en este capítulo, en Génesis, el capítulo 42, y vamos a leer los versículos del 1 al 4, que dice: Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. La familia de José se hallaba sumida en la incertidumbre, no sabiendo qué hacer. El hambre estaba invadiendo el país. Las reservas de grano se estaban agotando y con ellas las posibilidades de supervivencia. Por ello, Jacob envía a sus hijos a Egipto. Esto ilustra la fe. ¿Qué significa tener fe? A mucha gente la fe le resulta tan misteriosa que no saben cómo creer. Observemos aquí cómo creyó Jacob. Él había oído una noticia y dijo: he oído que hay alimento en Egipto. Él lo creyó. Creyó que aquello les traería la vida misma. Así que actuó conforme a su fe, diciéndoles: descended allá y comprad de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Esta es la fe que salva. Algunos preguntarán: ¿cómo puedo creer en Jesús? ¿Podrá usted imaginar a Jacob que frente a sus hijos diciendo: he oído que hay trigo en Egipto, pero ¿cómo voy a creerlo? Bueno, la manera de creer es actuar en consecuencia. La Biblia dice en el libro de los Hechos, el capítulo 16, el versículo 31 dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Así es que tú oyes algo y lo crees.
También dice la palabra de Dios en Romanos 1:17, cuando nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Jacob vio el trigo que sus vecinos habían comprado y llevado a casa desde Egipto. Al ver que otros han encontrado su abastecimiento, estimula la acción. Esto es lo que Jacob hizo. Esa fue la forma en que obtuvo el grano que trajo la vida a su familia y la manera en que usted y yo obtenemos la vida eterna es por medio de la fe en Jesús. Vemos que Jacob no envió a Benjamín. Recordemos que Benjamín y José eran los hijos que le dio Raquel, la esposa que tan profundamente había amado. Por eso envió a los 10 hijos, reteniendo consigo a Benjamín. Y continuando entonces con este capítulo de Génesis 42, vamos entonces a leer el versículos 6 y 8. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. José, a lo mejor en el fondo de su corazón, estaba esperando que sus hermanos llegaran. Había venido a Egipto delegaciones de todos los países vecinos, porque el hambre se había extendido por todas partes. Y al fin llegaron aquellos 10 hombres y se inclinaron ante él. Se postraron delante de José. Imaginémonos por un momento cómo se habría sentido José. En aquel momento se estaba cumpliendo literalmente su sueño. Recordemos en los capítulos anteriores que estudiamos en este libro de Génesis, que cuando él era un adolescente en casa de su padre, había soñado que todas las gavillas o manojos de trigo se inclinaban reverentemente ante la suya. Y eso es lo que precisamente estaba sucediendo. Todos sus hermanos mayores se habían postrado sobre sus rostros ante él. Era un momento histórico e importante para José, pero también emocional. Seguramente en ese momento surgieron sentimientos cruzados, alegría por ver a su familia, pero dolor por la traición. Fue un momento de prueba en el que José tuvo que decidir entre la venganza, el amor y el perdón. Lo que podemos aprender de esta situación es que Dios hace uso de las malas acciones del hombre hacia nosotros para lograr su propósito y plan maravilloso para cada uno. La maldad del hombre no tiene excusas, pero sí significa que la sabiduría y bondad de Dios son mayores que la maldad del hombre. Recordemos también lo que encontramos en el Salmo 76, el versículo 10, que dice, la furia del hombre se vuelve en alabanzas. ¿Por qué les habrá hablado con dureza? Se puede preguntar usted al leer este pasaje. Les estaba poniendo a prueba y continuó haciéndolo por todo el tiempo que estuvieron allí. Y les iba a hacer preguntas muy penetrantes. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo que eran espías y que habían venido para ver las partes indefensas de la tierra de Egipto. Entonces ellos le dicen, no, Señor mío, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo Padre. Somos hombres honrados, tus siervos no son espías. Pero José les sigue diciendo que habían ido para ver las partes indefensas de la tierra. Mas ellos le respondieron que sus siervos son 2 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán. El menor se había quedado con el padre y el otro ya no existía. Y José le sigue diciendo que eran espías. En este relato, ustedes lo pueden leer muy detenidamente
en los versículos del 10 al 14. Al presionarlos, José obtuvo la información que quería. Su hermano y su padre vivían todavía. Naturalmente, él no iba a creer solamente sus palabras, sino que quería verlo con sus propios ojos. Es evidente que José estaba tratando de obtener la mayor información posible sobre su familia, sin darse a conocer. Por eso les acusó de ser espías. De esta manera les hizo reconocer que eran en realidad dos hermanos, que el menor había quedado con su padre y que el otro pues lo daban por muerto. También por esa misma respuesta descubrió que su padre aún vivía. Por tercera vez, José les acusó de ser espías, con otro propósito. Les iba a someter a una prueba decisiva de gran impacto emocional que conmovería sus corazones y despertaría sus conciencias. Hoy comprobamos una vez más el cumplimiento de los propósitos de Dios, su amor y su justicia. En el Salmo 91, recordemos que este salmo pues tan conocido por todos nosotros, este Salmo 91 refleja la experiencia de toda la vida de José y de aquel momento emocionante del encuentro con sus hermanos. Puede ser también su propia experiencia al confiar en Dios. Y los versículos del 8 al 10 del Salmo 91 dice: con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, al Altísimo, por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Continuando con Génesis, en nuestro pasaje de hoy, el capítulo 42, vamos a continuar leyendo entonces los versículos del 15 al 17. En esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. José estaba tratando de crear las circunstancias para ver a su hermano más joven. Recordemos que estos hombres eran hermanos suyos solo por parte de padre, pero Benjamín era su hermano por parte de padre y madre. Y a lo mejor tenía deseo de verlo para dar peso a sus palabras e intimidar a sus hermanos. Les hizo recluir en una prisión. Y leyendo los versículos 18 al 22, y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor. Y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí, también se nos demanda su sangre. Si hubiera habido alguna cosa que pudiera haber dado a sus hermanos una idea sobre quién era realmente aquel gobernador de Egipto, era la frase: yo temo a Dios. Al menos le dio testimonio de Dios. Observemos que José nunca desaprovechó una ocasión de hablar de Dios, y ya vemos que aún en ese encuentro lo hizo así. José siempre atribuyó a Dios el mérito de ser aquel que le guiaba. De todos modos, la aclaración de que él temía a Dios debía haber animado a sus hermanos a creer que al menos les trataría con justicia. Estos hombres, ya adultos, algunos de ellos habrían sobrepasado los 50 años, se dieron cuenta de que se encontraban en una situación difícil. Estaban siendo interrogados por alguien que decía temer a Dios,
pero estaban atemorizados porque no sabían realmente qué iba a hacer con ellos. Y José, con el pretexto de comprobar su honestidad, les ordenó traer a su hermano menor. Y entonces estos hermanos, con los recuerdos de cómo habían tratado a su hermano José cuando lo vendieron, impulsados por su envidia, con insensibilidad a sus súplicas y desesperación, se despertaron sus conciencias y se dieron cuenta que estaban a punto de recibir de Dios el pago de su pecado y crueldad. Quizás eso fue lo que José quiso lograr, una crisis de arrepentimiento, pues confesaron su pecado. En la segunda epístola de Corintios, el capítulo 7, el versículo 10, leemos: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Allí vemos la diferencia. Ellos estaban hablando en hebreo, por lo tanto José les entendía, aunque habían estado utilizando un intérprete, ya que José hablaba como un egipcio. Fue así como José se conmovió profundamente y se apartó del grupo por un momento y lloró. Luego los sometió a otra dura prueba. Tendrían que dejar a uno de ellos en calidad de rehén. No sabemos por qué decidieron que se quedase Simeón. Quizás cuando José se ausentó un momento de la sala, sus hermanos lo eligieron. O también recordemos que Simeón era el segundo, era un hombre sumamente violento junto con su hermano Leví. Habían asesinado a toda una ciudad, recordemos que eso también lo estudiamos. Simeón necesitaba un trato especial para poder arrepentirse de su pecado y humillar su corazón tan duro. Continuando con nuestro relato de Génesis capítulo 42, encontramos que en los versículos del 26 al 28. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos, y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno, en el mesón vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ahí vemos entonces los versículos del 25 al 28. La conclusión de este incidente inesperado les hizo decir que Dios les estaba juzgando. En circunstancias normales hubiera sido una excelente noticia descubrir que les habían devuelto el dinero, pero en este caso no fue así. Ya estaban metidos en un aprieto con este duro gobernador de Egipto que les había puesto las cosas tan difíciles. Así que esta circunstancia no hizo más que aumentar la preocupación de todos. Podríamos preguntarnos, ¿por qué no volvieron a Egipto inmediatamente? ¿Qué hubiéramos hecho en su lugar? Creo que ellos pensaron que si regresaban podrían hacer su situación aún más difícil, porque el gobernador hubiera podido acusarles de robar el dinero. Y así, para no arriesgarse, decidieron reanudar el viaje a casa con la intención de devolver el dinero cuando regresaran a Egipto. Cuando llegaron a su padre, Jacob, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. Le dijeron que ese hombre, el señor de aquella tierra, les habló duramente y los tomó por espías del país. Pero ellos se habían defendido diciendo que eran hombres honrados, que no eran espías. Le habían contado cuántos hijos eran y sin embargo les exigió que uno de ellos debía quedarse. Debían tomar el grano para el hambre de sus casas y marcharse, pero debían traer al hermano menor para así demostrar que eran honrados y no eran espías, y devolverían a Simeón y podrían comerciar en la tierra. Pero cuando estaban vaciando los sacos, vieron que el atado del dinero de cada uno estaba en cada saco. Y cuando ellos y su padre vieron los atados de su dinero, tuvieron temor, mucho temor. La reacción de Jacob
La vemos en los versículos del 36 al 38. Entonces su padre, Jacob, les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. El lema de muchos cristianos puede ser el mismo de Jacob: todas estas cosas acabarán conmigo. En su lugar, nuestro lema debería ser el de Romanos capítulo 8, versículo 28, que ya lo hemos dicho muchas veces en varias ocasiones. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y también recordemos lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La vida de Jacob había encontrado un refugio en la vida de Benjamín. Recordemos que José fue su hijo favorito por ser el primogénito de su amada Raquel. José se había ido, lo cual fue una muy dolorosa experiencia. Ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder a este otro hijo de Raquel y dijo que si eso ocurriese, se moriría. Su vida estaba ligada absolutamente a la de Benjamín. Este era el hijo de su mano derecha y recordemos que este era el significado de su nombre y que había nacido mientras su madre moría en el parto. Era como el bastón para Jacob en su ancianidad, en quien se había apoyado durante los últimos años. Por eso Jacob dijo que no le permitiría viajar a Egipto. Pero vamos a ver qué lecciones podemos aprender de este pasaje. Bueno, en primer lugar, el hambre no es algo bueno, pero Dios lo usó. Dios puede hacer uso del material necesario que hace falta en nuestra vida para que lleguemos a hacer cosas que comúnmente no haríamos. Normalmente los hermanos nunca irían a Egipto, pero la necesidad, el hambre les llevó a ir a Egipto. Segundo, si usted ve que hay personas que tienen alimento para sus almas y usted sigue pasando hambre, viviendo una vida sin propósito, vacía y sin objetivos, sabiendo dónde puede ir a saciar su hambre y su sed de Dios y conseguir todo lo que necesita para vivir la vida abundante. Habiendo descubierto dónde hay ayuda, debe ir a pedirla sin demora, y sin disminuir el esfuerzo ni quejarse del gasto. Hay provisión en Cristo, pero debe acudir a Él y pedirle su ayuda y provisión. Y tercero, en su soberanía y amor, a veces Dios parece duro con los que ama y habla con rudeza a aquellos para los cuales reserva gran misericordia. Pero siempre es mejor estar en las manos de Dios, esperar su justicia, depender de Él y no depender de los hombres. Cuarto, las aflicciones nos llevan a buscar a Dios y a humillarnos ante Él y a meditar en qué cosas le estamos fallando. Los hermanos de José vinieron por trigo y trigo consiguieron. No solamente eso, sino que cada hombre recibió su dinero de vuelta. Así Cristo nos da provisiones sin dinero y sin precio. Su salvación es gratuita para todo el que quiera recibirla. Es el don, el regalo que Dios nos da. Pero las conciencias culpables son propensas a tomar en mal sentido las buenas nuevas de Jesucristo y a dar una interpretación de maldad hasta en las cosas que se hacen a nuestro favor. Y como quinto, Jacob da por perdido a José, a Simeón y a Benjamín. Los ve en peligro
y concluye que todas estas cosas están en su contra. Resultó ser lo contrario, pues todas estas cosas estaban a su favor, obrando juntas para su bien y el bien de su familia. A menudo pensamos que está en nuestra contra lo que en realidad está a nuestro favor. Somos afligidos en el cuerpo, el patrimonio, en el nombre y en nuestras relaciones. Y pensamos que todas estas cosas están en nuestra contra cuando en realidad están obrando en nosotros un peso de gloria. Así el Señor Jesús actúa a nuestro favor. Así reprende y disciplina a las personas para las cuales tiene un propósito de amor. Mediante agudos correctivos romperá todo aquello que impida que veamos su gloria en nosotros y resquebrajará el orgullo del corazón y lo llevará al arrepentimiento verdadero. En su debido momento, Él responderá nuestras peticiones y hará por nosotros más de lo que podemos esperar. En el próximo capítulo veremos uno de los episodios más conmovedores de este libro de Génesis. Por hoy les invito para que oremos y digámosle al Señor: venimos ante ti, Señor, para alabarte y adorarte, para darte gracias por la oportunidad que nos das hoy de poder calmar nuestra hambre en nuestra vida con el pan de vida que eres tú, de poder saciar nuestra sed con el agua que salta para vida eterna que eres tú. Tú eres el maná que descendió del cielo y el agua que refresca nuestras vidas, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Tú eres el pan de vida, el que a ti viene nunca tendrá hambre y el que en ti cree no tendrá sed jamás. Por lo tanto, todos tus hijos amados están saciados. No hay escasez alguna porque tú lo llenas todo con tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dígale a Dios en estos momentos que reprenda la escasez en su vida si la hay, que llene su espíritu de su plenitud y unción, y sean llenos sus graneros con abundancia y sus lagares rebosarán de mosto. Y Dios enviará con él la bendición para su casa, su familia, su trabajo, su empresa y en todo aquello en que pusiere su mano, y le bendecirá en la tierra que el Señor le ha dado. En Cristo Jesús. Amén. Somos Senti. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Gilberto Quiseno, darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y búscanos en Instagram como Un Hogar de Oración y en Facebook como Senti Nicaragua. Conéctate más con nosotros.